concluir con el semestre. Ya solo con esta clase nos quedan 3, independientemente de la del 2 de noviembre, que es la calificación del texto, ¿verdad? Pero esa ya no cuenta como clase. Así es de que la invitación es para quienes ya concluyeron, a ver, de los que están, de los 80 que están conectados, quienes ya concluyeron su texto paralelo. Carmen María Turcios. ¿Qué dices, Carmen? Erika, sí, licenciado, ya lo terminé. Excelente, muy bien. Eso no significa que no comiencen a leerlos, ¿verdad? Comiencen ya a repasar, comiencen a repasar, porque ya los exámenes finales están a la vuelta de la esquina. Entonces, no el hecho mismo de que ya lo terminaron y bueno, ya, no. Comiencen a repasar para retroalimentar sus contenidos y principalmente comiencen a repasar los temas que todavía, así como hoy, la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos, la del lunes, la inconstitucionalidad de leyes de carácter general, la del miércoles, los sistemas de justicia constitucional y la del 31, que será un repaso general de todo. Entonces comiencen ya ustedes a ir preparándose ya para su examen final, que vuelvo a insistir. Carmen, ¿cómo vas con tu zona? Pues yo creo que bien, licenciado. ¿Mande? Que yo creo que yo voy bien. ¿Crees que vas bien? ¿Cuánto llevas? No he hecho las cuentas todavía. Pero calculo que voy muy bien. Ya. Bueno. Entonces, hoy vamos a trabajar otra garantía constitucional, que es la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Pero previo a eso, en la ley de amparo, exhibición personal, en la página 43, me parece 43, sí. Allí hay un título 4 que habla sobre la constitucionalidad de leyes, y al hablar de esa constitucionalidad de leyes, comprende no solo la garantía de la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos, sino también la garantía de la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Por eso es importante que tengamos muy presentes, no para el curso, sino para su futura vida profesional, que cuando hablamos de constitucionalidad de leyes, estamos hablando de garantías constitucionales, procesales, que están reguladas en la Constitución, artículos 266 y 267. Pero que debemos tener presente que cuando hablamos de constitucionalidad de las leyes, en la página 43 hay una llamada 136. En el pie de página dice, es el efecto que surge de haber planteado una inconstitucionalidad. Cuando se habla de constitucionalidad de leyes, es el efecto de haber planteado una inconstitucionalidad. Eso implica la correcta armonía entre lo establecido en la Constitución y las demás normas inferiores. Hablamos de la jerarquía normativa. En virtud de haberse hecho el señalamiento de la previa contradicción que existía entre estas y la tramitación del proceso respectivo para solucionar dicho conflicto. Y entonces, tengan presente ustedes la supremacía de la Constitución. Pareciera que ese artículo es contradictorio, pero no lo es. Habla de la jerarquía de las leyes. Los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución
prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Y ahí está la llamada 137, que dice: en esta disposición se contiene el principio de supremacía constitucional, el cual es la base de esta garantía, pues establece que la ley suprema del ordenamiento jurídico guatemalteco es la Constitución y, por tanto, todas las demás normas deben adecuar su contenido a esta o serán nulas de pleno derecho. Así es de que hay 3 artículos que están íntimamente relacionados con la supremacía de la Constitución. El artículo 44, que dice derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Vayámonos al 175. Jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Y el 204 que vuelve a recalcar exactamente lo mismo. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. En otras palabras, cuando ustedes oigan hablar de la constitucionalidad de las leyes, pues se están refiriendo o a la inconstitucionalidad de la ley en casos concretos o a la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Y que ambas son garantías constitucionales que están a la disposición de cualquier persona que se sienta agraviada por un fallo de carácter judicial o por un fallo de carácter administrativo. No importa, porque no hay materia, no hay competencia, no hay jurisdicción donde no sea aplicable la constitucionalidad de las leyes como garantía procedimental. En otras palabras, lo que les quiero decir es que ya sea una autoridad administrativa o una autoridad judicial, ambas deben de observar en su quehacer diario la jerarquía de las leyes, en donde, en primer lugar, la Constitución debe de prevalecer sobre cualquier decisión de los tribunales. Y cuando una ley inferior atente contra la normativa que regula la Constitución, surge entonces la posibilidad para la parte afectada de invocar la inconstitucionalidad de casos concretos, principalmente. Porque, como veremos el próximo lunes, si Dios nos presta la vida, en las inconstitucionalidades de carácter general, pues hay ciertas
organismos, ciertas instituciones que tienen la legitimación para plantear dicha inconstitucionalidad. No significa que un particular no lo pueda hacer. Cualquier ciudadano puede interponer una inconstitucionalidad total o parcial de una ley con el auxilio de 3 abogados. Esa es la exigencia para que cualquier ciudadano. Pero está el Colegio de Abogados, está el Ministerio Público, está el Procurador de los Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, ellos sí tienen por mandato constitucional la legitimación. Pero cuando hablamos de inconstitucionalidad de casos concretos, estamos hablando de un actor y estamos hablando de un demandado. ¿Qué? En la búsqueda de la verdad histórica de lo que están litigando, acuden al órgano jurisdiccional, es decir, al tribunal, en demanda de justicia, en demanda de que se esclarezca la verdad de los hechos, en demanda de que se resuelva conforme a derecho, aplicando, desde luego, por excelencia, la Constitución. Entonces, la jerarquía de las leyes en el artículo 114 de su Ley de Amparo y Decisión Personal, página 43, dice: los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados en Guatemala. Según nuestra ponencia, los tratados y convenciones en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala, desde mi punto de vista, están por encima del derecho interno, pero abajo de la Constitución. ¿Ya? Abajo de la Constitución y por encima del derecho interno. Amarren ese artículo 114 con la ley del organismo judicial y váyanse con el artículo 9. Con el artículo 9 de la ley del organismo judicial. Pónganle ahí su asterisco que diga ver artículo 9 log al artículo 114 de la ley de amparo. El artículo 9 de la ley del organismo judicial dice: supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. O sea, este artículo habla de la jerarquía normativa. El artículo 115 dice: serán nulas de pleno derecho las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que la Constitución garantiza si los violan, disminuyen, restringen o tergiversan. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen las normas constitucionales son nulas de pleno derecho. Y hay una llamadita donde señala los artículos 44, 175 y 204, que ya se las leí y que se refieren a los derechos inherentes a la persona humana, la jerarquía constitucional y las condiciones esenciales de la administración pública. Entonces, entramos en el capítulo 2, página 44, artículo 116, en cuanto a la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Hay dos llamadas ahí.
El primero, 139. Anótenlo, subráyenlo, porque esta es pregunta de examen final. Y está en sus laboratorios, en sus hojas de trabajo. Es un mecanismo jurídico procesal que tiene por objeto garantizar que las disposiciones que se emanen se adecuen a la Constitución Política de la República, mantener su preeminencia sobre cualquier otra norma, impidiendo su aplicación no acorde a los preceptos constitucionales. Esa es inconstitucionalidad de casos concretos. Inconstitucionalidad de las leyes a casos concretos, llamada 140. Eso es solo como formalidad. Los requisitos que debe contener el escrito de solicitud de inconstitucionalidad en casos concretos se encuentran en el artículo 11 del Acuerdo 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad. Este fue otro chivo, ¿ya? Este fue otro chivo que la Corte de Constitucionalidad le regaló a los abogados litigantes, indicándoles: vean, señores, el día que ustedes tengan la oportunidad de presentar una solicitud inicial de inconstitucionalidad a casos concretos, estoy en la página 76 y 77, o el día que ustedes tengan la oportunidad, abogados, de presentar una solicitud inicial de inconstitucionalidad general, váyanse al artículo 11 y 12. Ahí están los pasos que ustedes deben de seguir para que sea declarada con lugar dicha garantía constitucional. Y entonces el artículo 11, página 76, que habla de la solicitud inicial de inconstitucionalidad en casos concretos, dice: toda solicitud de inconstitucionalidad en caso concreto deberá contener, dividido en apartados, los siguientes requisitos: A, B, C, D, H, I. Firma y sello del abogado colegiado activo que lo patrocina como responsable de la juridicidad del planteamiento. Si fuere más de un abogado, el escrito deberá estar firmado y sellado por todos los propuestos. De lo contrario, el tribunal tendrá como abogados responsables únicamente aquellos que hayan suscrito el memorial. Y lo mismo es con el artículo 12. Ahí sí que no hay pierde en ese sentido. Fue de verdad, un gran favor el que la Corte de Constitucionalidad le hizo a los abogados litigantes que tienen su especialización en plantear garantías constitucionales. Y la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos es una de ellas. Entonces, cuando hay inconstitucionalidad de una ley en casación, artículo 117, la inconstitucionalidad de una ley podrá plantearse en casación hasta antes de dictarse sentencia. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, porque es la que conoce el recurso extraordinario de casación, agotado el trámite de la inconstitucionalidad y previamente a resolver la casación, se pronunciará sobre la inconstitucionalidad en auto razonado. Si la resolución fuere apelada, remitirá los autos a la Corte de Constitucionalidad. Dos cosas muy importantes acá. Uno, la resolución que resuelve la inconstitucionalidad en casos concretos es un auto. La resolución que resuelve la inconstitucionalidad en casos concretos es un auto. Y ese auto, si no estoy conforme con lo resuelto por el tribunal, lo puedo apelar. Y esa apelación de ese auto, de esa inconstitucionalidad de leyes de caso, va a ir a parar a la Corte de Constitucionalidad. Vean pues cómo, aunque vamos a ver más adelante los sistemas de justicia constitucional, de una vez aprovecho el momento para explicárselos. Cómo
en el sistema difuso, es decir, en un juzgado de primera instancia, de cualquier materia. Puede ser materia civil, materia penal, materia laboral, materia administrativa, materia contenciosa, materia de cuentas, etcétera, etcétera. En cualquier competencia, en cualquier jurisdicción, puede plantearse la inconstitucionalidad en casos concretos. Hay un actor y hay un demandado. Y ellos acuden al órgano jurisdiccional, que es el tribunal, a resolver un litigio que están dirimiendo, que están resolviendo, que están ventilando. Y dentro del trámite de ese proceso, cualquiera que sea la materia, surge en una de las partes la duda de que en determinada resolución el juez está aplicando determinados artículos del ordenamiento jurídico que puedan atentar contra mi derecho constitucional a la legítima defensa y al debido proceso. Y en consecuencia, planteo ante el mismo tribunal la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Y el tribunal suspende el litigio y se dedica a resolver. El trámite es tan sencillo de una inconstitucionalidad que obligadamente le va a correr audiencia por el término de 9 días al Ministerio Público y a las partes. Si alguien pide día para la vista, pues se señala día para la vista, y si no, dentro de 3 días lo resuelve por medio de un auto. Y si no estoy conforme con ese auto, pues lo voy a apelar. Y esa apelación va a ir a parar a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, un sistema difuso aplicado por un juzgado de primera instancia. Va a conocer las actuaciones en la apelación, un sistema concentrado de justicia constitucional. Porque algo muy importante, que ya lo vamos a leer ahorita, a continuación en el artículo, pero se los adelanto. Cuando cualquier sujeto, cualquier ciudadano, cualquier persona invoca cualquiera de las 3 garantías constitucionales que regula la Constitución, la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes, ese tribunal que va a conocer cualquiera de estas 3 garantías se convierte en un tribunal constitucional para las partes que lo están ventilando. Y en el caso de la inconstitucionalidad de casos concretos, pues va a afectar única y exclusivamente la decisión del tribunal a esos sujetos. No va a afectar a la generalidad de la sociedad, a la población en general, no. Esa resolución única y exclusivamente va a afectar al actor y al demandado. ¿Ya? Pero el tribunal les va a impartir justicia constitucional, porque lo que va a pedir cualquiera de las 2 partes, actor o demandado, es la inaplicabilidad de determinada ley al caso que se está ventilando. Entonces, vuelvo a regresar a el artículo 116. En casos concretos, actor y demandado, en
todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción. Es decir, competencia laboral, familia, penal, civil, contencioso, administrativo, no importa. En cualquier instancia, en Guatemala solo existen dos instancias, primera y segunda instancia. Casación es un recurso extraordinario que nunca deben ustedes tomarlo como una tercera instancia, tal y como algunos malos abogados la interpretan así. En Guatemala solo hay primera y segunda instancia. Eso ustedes lo encuentran en su ley del organismo judicial. ¿Ya? En su ley del organismo judicial, ustedes van a encontrar todo lo relacionado con las disposiciones complementarias y las actuaciones judiciales, ¿ya? Entonces, casación debe de considerarse como, o hay que considerarlo como un recurso de carácter extraordinario, ¿ya? La función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad. Artículo 133 de la ley del organismo judicial, ¿ya? El 113, es muy importante. Los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otro de la misma o de inferior categoría, prefiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. De la misma categoría se dirigirán por exhorto, a los inferiores por despacho y a los superiores o a los de otros estados por suplicatorios. Eso es importante que lo conozcan. Me parece que eso es importante. Bien, entonces, artículo 116 es el que les página 44 de su ley. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Al final, en esta garantía constitucional de la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos, lo que le solicita uno al juzgador es la inaplicabilidad de determinados artículos. Porque si el juez los aplica, automáticamente violenta el derecho a la legítima defensa y al debido proceso. Y eso es lo que... Y toda resolución, principalmente en la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos, la resolución que va a resolver el mismo es a través de un auto debidamente razonado. Y este auto debidamente razonado, si no estoy conforme con su resolución, pues lógicamente voy a plantear la apelación y esta apelación se irá y será conocida por la Corte de Constitucionalidad. Sistema difuso por un lado y sistema concentrado por el otro, conociendo la misma garantía constitucional. Por eso en Guatemala se
indica o decimos que en materia de justicia constitucional utilizamos el sistema iberoamericano o el sistema mixto, porque hacemos una combinación del sistema difuso de justicia constitucional y una combinación del sistema concentrado de justicia constitucional. Eso será para la clase del próximo lunes. Sigamos en esto. Artículo 100. Antes de eso, quiero leerles la llamada 139, inconstitucionalidad en casos concretos, llamada 139. Es un mecanismo jurídico procesal que tiene por objeto garantizar que las disposiciones que se emanen se adecuen a la Constitución Política de la República, mantener su preeminencia sobre cualquier otra forma, impidiendo su aplicación no acorde a los preceptos constitucionales. Y el 140. Los requisitos que debe contener el escrito de solicitud de inconstitucionalidad en casos concretos se encuentran en el artículo 11 del Acuerdo 1/2013, que ya se los había leído, pero era importante recalcarles. Leo el artículo. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Si hablamos de instituciones procesales, y ustedes la deben de recordar en su teoría del proceso, hablamos de la acción, hablamos de la excepción, hablamos de la pretensión, hablamos de la jurisdicción, hablamos de la competencia. Esos son vocablos que para ustedes ya son fácilmente identificables. La acción es la facultad, es el derecho que tiene cualquier ciudadano de acudir en demanda de justicia ante el órgano jurisdiccional en contra de X persona. Lógicamente que la persona demandada tiene exactamente el mismo derecho de excepcionar y defenderse en contra de las pretensiones del actor. Entonces, armamos el litigio y ya será el tribunal, conforme va dándose el procedimiento, para que llegue a una resolución final, declarando con lugar la demanda o declarándola sin lugar. En cualquier materia, en cualquier competencia. Y lógicamente que la persona que no está conforme va a hacer uso de los mecanismos de impugnación que el trámite del proceso de que se refiere lo haga. Si es un juicio ordinario, por ejemplo, de divorcio, entonces ahí pues, están recursos como la nulidad, está la apelación como mecanismo de impugnación que puedo hacerle valer ante el tribunal para que conozca un superior jerárquico y resuelva. Y si todavía no estoy conforme, y si cabe la casación, pues me voy e interpongo un recurso extraordinario de casación. Pero si dentro de ese trajinar surge la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos, planteo ante el mismo tribunal esa garantía constitucional. Y entonces el juez suspende el proceso que estaba ventilándose y se dedica a resolver la inconstitucionalidad de leyes, de casos concretos. Y el trámite es sencillo. Corre un término común de 9 días a las partes y al Ministerio Público.
Si esto señala día para la vista, se celebra día para la vista y 3 días resuelve por medio de un auto. Si es en casación, exactamente lo mismo. Si es en lo administrativo, exactamente lo mismo. Si es en el ramo laboral, es exactamente el mismo trámite. Vayámonos a la página 176. Por favor, 176. Las únicas dos, 176 y 177, que hay, aquí está sintetizado el trámite de la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. Numeral 9 dice: procede en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia. Las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. Eso lo señala el artículo 116 de la Ley de Amparo. Tenemos 3 casos. A, como única pretensión. B, con otras pretensiones. Y C, como excepción o como incidente. Como única pretensión, se interpone. El interesado interpondrá la demanda ante el tribunal que corresponda según la materia. Para eso, recordemos que tenemos que tener presente el artículo 11 del Acuerdo 1/2013, que ahí están todos los lineamientos a seguir. 2. Audiencia. El tribunal dará audiencia al MP, al Ministerio Público y a las partes, actor y demandado, por el término de 9 días. Término, no plazo. Aquí en el término no cuentan los días, no cuentan los asuetos, los feriados, la fiesta patronal, etc. Término de 9 días. Vencido el término, podrá celebrarse vista pública si alguna de las partes lo pidiere. Pero si no lo pide, nos vamos directamente al 4. Resolución. El tribunal resolverá dentro de los 3 días siguientes. La resolución es apelable ante la Corte de Constitucionalidad. Literal B. Con otras pretensiones. Solicitud 1. El actor propondrá dentro del mismo proceso la declaración de inconstitucionalidad junto con otras pretensiones. Audiencia. 2. El tribunal dará audiencia al Ministerio Público y a las partes por el término de 9 días. 3. Resolución. Vencido el plazo, hayan o no comparecido las partes, dentro del 3er día, el tribunal dictará auto resolviendo exclusivamente la pretensión de inconstitucionalidad, como excepción o como incidente, es decir, como proceso accesorio. Interposición. Se plantea la inconstitucionalidad de una ley como excepción o en incidente, es decir, en cuerda separada. Audiencia. El tribunal dará audiencia al Ministerio Público y a las partes por el término de 9 días. 3. Resolución. El tribunal resolverá en auto razonado respecto de la inconstitucionalidad dentro de los 3 días siguientes. Así de sencillo, así de fácil es la inconstitucionalidad. ¿Qué deben de tener presente? La ley del organismo judicial, especialmente el artículo 135. Incidentes. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto, ahí está la resolución, el auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe. Artículo 138, para que tengan la idea. Trámite. Promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados si los hubiere por el plazo de 2 días.
Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal lo considera necesario y así lo declara en forma razonada y bajo su responsabilidad. Prueba 139. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pidiere que se abra prueba o el juez lo considere necesario, el mismo se abrirá a prueba por el plazo de 8 días. Las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar la audiencia. Resolución. El juez resolverá el incidente sin más trámite dentro de 3 días de transcurrido el plazo de la audiencia y si se hubiere abierto a prueba, la resolución se dictará dentro de igual plazo después de concluido el de prueba. La resolución será apelable, salvo los casos en que las leyes que regulen materias especiales excluyen este recurso o se trata de incidentes resueltos por tribunales colegiados. El plazo para resolver el recurso cuando proceda su interposición será de 3 días. La apelación tendrá efectos suspensivos en los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto principal. En los otros casos no tendrá dichos efectos y el asunto principal continuará su trámite hasta que se haya en estado de resolver en definitiva. Solo me interesaba que tuvieran ustedes en cuenta en dónde ubicar el trámite de los incidentes. Artículo 135 de la ley del organismo judicial. Entonces, en conclusión, la garantía de la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos, lo que pretende cuando surge como tal es solicitarle al juez la inaplicabilidad de determinadas normas de derecho que al tomarlas en consideración en el fallo o al tomarlas en cuenta en el fallo van a atropellar el derecho a la legítima defensa y al debido proceso. Y como consecuencia, no estando conforme con el auto que resuelve la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos, tendré que apelarlo. ¿Ya? Hablemos de la competencia. Tramitación de inconstitucionalidad en casos concretos, competencia, artículo 120. En casos concretos, la persona a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de una ley puede plantearla ante el tribunal que corresponda según la materia. El tribunal asume el carácter de tribunal constitucional. Si se planteara inconstitucionalidad en un proceso seguido ante un juzgado menor, esto por lo menos es cultura general, juzgado menor es un juzgado de paz, este se inhibe inmediatamente de seguir conociendo y enviará los autos, es decir, el expediente completo al superior jerárquico que conocerá de la inconstitucionalidad en primera instancia. Vayámonos al 266, que es la base. Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier competencia y en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente de la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Eso es el único artículo que regula la inconstitucionalidad de leyes. ¿Qué saco de importancia en todo esto? 1. Es una garantía constitucional. 2. Se plantea ante el mismo tribunal que estoy litigando en otro proceso y que surge como consecuencia de que me están aplicando indebidamente las normas. 3. La resolución que pone fin a la inconstitucionalidad en casos concretos es un auto que deberá ser debidamente razonado. Y este auto es apelable y la apelación va a ir a parar a la Corte de Constitucionalidad para que en definitiva resuelva. Hay
inconstitucionalidad de leyes en única pretensión, hay inconstitucionalidad de leyes con otras pretensiones y hay inconstitucionalidad de leyes como excepción o incidente. Pregunto, ¿me estoy dando a explicar? ¿Me están entendiendo? ¿Están comprendiendo? Sí, gracias. Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Licenciado, buena tarde, disculpe. Me alegra bastante y le puedo expresar también de que sí estamos entendiendo, por mi parte, pero también estoy entendiendo, pero yo pienso que a todos nos ayudaría, por ejemplo, un caso en concreto, un ejemplo para tenerlo así bien ajustadito, por favor, no sé si se podría. Cómo no, con mucho gusto. Yo creo que ese caso se los voy a plantear el lunes, que tengo uno ahí precisamente, pero sí me va a llevar un poquito de tiempo. Entonces voy a aprovechar el día lunes para exponerles el caso. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Que con mucho gusto lo voy a hacer, Román. Claro que sí. ¿Alguna otra duda? Licenciado, buenas tardes. Yo tenía una duda. Usted comentaba de que se iba a suspender el caso cuando se presentaba una inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces, no sé si ¿me está escuchando, licenciado? ¿Se oyen? Sí, te estoy escuchando. Estoy perdón. Así. Cuando sea con única pretensión, con otras pretensiones y como excepción o incidente, o simplemente se va a parar eso en como única pretensión. Depende de la materia que se esté ventilando dentro del proceso, si es materia penal, civil o laboral, y surge dentro de ese proceso la violación, una de las partes, el actor, siente que el juez al resolver está haciendo una indebida aplicación de la norma y eso está atrofiando, está atropellando mi derecho a la legítima defensa, pues, motivado por eso, ante ese mismo tribunal, interpongo la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos, solicitándole al juez la inaplicabilidad de los artículos tales y tales al momento de fallar. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez, recuérdense, volvemos otra vez al artículo 5 de los principios procesales de su ley, donde dice, todos los días y horas son hábiles. Luego dice, las actuaciones serán en papel simple, toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente, y los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Como es una garantía constitucional, el tribunal deja en stand-by el proceso que se venía ventilando y le da prioridad a ese planteamiento de la inconstitucionalidad de ley al caso concreto. Y si te das cuenta, el trámite no es extenso porque dice, se le corre audiencia, se prepara la demanda, se presenta ante el mismo tribunal, se acepta para su trámite y se corre audiencia por término común de 9 días al Ministerio Público, que siempre va a tener legitimación activa, y a las partes. Y hayan o no alegado las partes, dentro de los 3 días siguientes debe de resolver el auto. La inconstitucionalidad por medio de un auto. ¿Ya? No, ahí no hay auto para mejor fallar, solo día para la vista. Solo hay día para la vista. No hay, en esta inconstitucionalidad, no se da la posibilidad de un auto para mejor fallar, sino solo señalamiento del día para la vista. Es decir, para que los sujetos procesales puedan alegar de palabra, de viva voz, por espacio de 15 minutos,
sus argumentos y convenzan al juzgador de por qué la necesidad que declare con lugar la inconstitucionalidad de leyes, al caso concreto planteada. En ese caso, ¿ya? Pero aquí no hay un auto para mejor fallar, porque ni siquiera la ley lo menciona, ni siquiera los esquemas lo mencionan, porque no existe, solo el señalamiento del día para la vista. Entonces, si al dictar el auto estoy conforme, lógicamente que la otra parte, la parte vencida, va a apelar. Así, va a apelar y la apelación se va a ir a la Corte de Constitucionalidad. Y el mismo lunes vamos nosotros a ver el artículo 127, lo que es el recurso de apelación, las limitaciones, la facultad y terminar hasta el curso de hecho. Entonces, nos vamos a dar cuenta de cómo al final, en última instancia, la justicia, el sistema de justicia constitucional concentrada es el que va a dirimir si procede o no el planteamiento de esa garantía constitucional de la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. ¿Ya? Entonces, ustedes van, ¿por qué me dediqué más tiempo al amparo? Porque van a tener ustedes en su vida profesional más exhibiciones personales que constitucionalidad de leyes a casos concretos. Van a ser así, bien contaditas las situaciones, si es que se van a dedicar a litigar, van a ser bien contaditas las situaciones en las cuales puedan plantear esa garantía constitucional. Pero vamos el lunes a plantearles ese caso breve para que vean ustedes cómo es que se utiliza esa garantía constitucional. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Sí, Lic. Muy bien. Entonces nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen descanso. Gracias, Lic. Felicidades.